Silvestre Segundo Escobar, soy abogado en el ejercicio libre de la profesión, abogado penalista, fundamentalmente. Esta Comisión de Derechos Humanos, que fue constituida a solicitud y por aprobación del Consejo Universitario, en primer orden, nombraron a 3 personas, 3 abogados, que fue la consultora jurídica de la institución de la Universidad del Zulia, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Diana Romero, y mi persona. Una vez constituida esta comisión, se sumaron algunas ONG, entre ellos Foro Penal, se sumó el Colegio de Abogados del Estado Zulia, cada quien aportando la cantidad de colegas, abogados, de manera tal que se pudiera constituir comisiones para la atención inmediata de todas aquellas personas, en principio de esas personas o de esos estudiantes que de manera constitucional se plantearon en manifestaciones el derecho que tenían a solicitar al Estado venezolano cualquier violación de derecho, cualquier solicitud, cualquier inquietud, pero que de manera sorpresiva los cuerpos de seguridad del Estado han atentado contra sus derechos fundamentales. Esta comisión no solamente se permitió en las primeras de cambio en defender esos derechos a estos estudiantes de cada una de las universidades de la región, sino que se extendió más allá, se extendió para defender a los ciudadanos que se sumaron progresivamente a esa lucha estudiantil que fueron presentadas y producidas por los diferentes estudiantes de cada una de las universidades. Debo indicar que efectivamente se han practicado un número importante de detenciones, se podría decir unas cuantas ilegítimas, ilegales, pero dentro del marco de la privación ilegítima o legítimas de la libertad, allí se violaron derechos fundamentales, derechos, por ejemplo, y garantías constitucionales como el debido proceso, y dentro de ese debido proceso el derecho a la defensa. ¿Por qué hago esa acotación? Por cuanto, una vez que estas personas o estos estudiantes que se encontraban manifestando de manera pacífica, sin violencia, si arremetieron contra ellos organismos de seguridad, y debo ser categórico en apuntalar que efectivamente lo hicieron la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Regional del Estado Zulia. Nombro estas dos instituciones de la fuerza pública porque evidentemente fueron instruidos por el gobierno nacional y de eso tenemos, por supuesto, elementos de prueba que podemos que pueden ser correspondidos con lo que estoy planteando yo acá para evidenciar que esa fue la forma cuando ellos maltrataron a muchos de los estudiantes. De los cientos y tantas personas que defendimos en los primeros, vamos a decir, los primeros 4 días de este casi un mes y 3 días que llevan manifestando pacíficamente y en otro momento hasta se ha tornado violento por la reacción o respuesta que han dado estas personas, estos estudiantes, al ataque desmedido que han tenido los organismos de seguridad. Evidentemente que estamos en presencia de una violación de derecho. En principio, porque una vez que ellos fueron privados de libertad, nuestro proceso penal venezolano establece 48 horas para que sean presentados ante el juez de control. Esas 48 horas son unas 48 horas que deben ser respetadas desde el primer segundo de la detención. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene el derecho constitucional de sentirse asistida o de un familiar, de un abogado de confianza, saber en qué condiciones se encuentran en los sitios de reclusión. Pasaban, por supuesto, en ocasiones, más de 14 horas sin saber si esa persona se encontraba en el sitio de reclusión que por una u otra forma se sabía que habían sido aprehendidos y trasladados a ese centro, en este caso la Guardia Nacional, el CORE 3, el Comando 35 de la Guardia Nacional, la Policía Regional, en cada uno de sus dependencias. Pasaban 10, 8, como dije, 14 horas sin saber de ellos. Entonces, desde ese mismo momento en que se desconocía su paradero, obviamente estamos en presencia de una violación de derechos humanos.
Una vez que nosotros atendíamos el llamado del familiar que hacía contacto con la comisión, nos trasladábamos al sitio de reclusión, tratamos de hacer lo imposible, primero por hacerle valer su derecho a ser asistido, su derecho a saber en qué condiciones de reclusión se encontraba y tramitar esas 48 horas para que sea presentado dignamente y con responsabilidad y respetándole sus derechos ante el tribunal competente, que sería un juez de control. Sin embargo, esto no queda así, o no queda allí. ¿En qué sentido? Una vez que levantaban las actuaciones de los funcionarios y podíamos nosotros podíamos estar en contacto con ellos, con los familiares y con las personas privadas de libertad, al momento de llegar a los tribunales de la República, llámese órgano jurisdiccional, nos conseguíamos con la sorpresa de las imputaciones que se les hacían a estas personas. Personas que habían sido aprendidas porque se encontraban manifestando en una esquina, porque se encontraban exigiendo sus derechos. Tuvimos en muchos casos donde les fabricaron evidencias. Evidencias como, por ejemplo, agarraban botellas y se las colocaban. Y hasta desde el punto de vista profesional, debo decir que evidencias, y de pronto no sería el término, pero evidencias burdas. ¿Por qué lo digo así? Porque estaban actuando como sobreseguro. No importa lo que le iban a colocar, lo cierto era que ya todo venía orquestado. Desde la aprehensión con los órganos de seguridad, llámese Guardia Nacional o Policía Regional, hasta llegar a los jueces de control. Jueces de control que ni siquiera respetaron la distribución ordinaria en el sistema judicial penal venezolano. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente nombraron a 3 jueces en la jurisdicción del Estado Zulia para que atendieran todos los casos de los manifestantes, así lo llamaban ellos, los guarimberos, las personas que estaban en contra del gobierno, etcétera, etcétera. Estas 3 personas, por supuesto que atendían, o estos 3 jueces, atendían lineamientos del gobierno nacional. De inmediato les imputaban a solicitud del Ministerio Público, que es quien imputa, y el juez de control es que va a tener la decisión en sus manos de acuerdo a las actas procesales, es decir, a las actuaciones primarias que presentaban ante el juez de control para decidir si esta persona la juzgaban en libertad. Primero, se había cometido un hecho punible. En segundo lugar, si iban a ser juzgadas en libertad. Obviamente, cuando llegaron a ver que les presentaban las actas policiales, se conseguían con que los elementos probatorios eran totalmente insuficientes, que no hallaban cómo hacer para tipificar el delito grave para que quedaran privados de libertad. Sin embargo, el juez, viendo esa situación y bajo los argumentos del equipo de la defensa, sea el Foro Penal, Colegio de Abogados, Universidad del Zulia, en este caso, la Comisión Defensora de los Derechos Humanos, cuando alegábamos la inexistencia de suficientes elementos para que una persona fuese privada o que se le fuese otorgada una medida cautelar, los jueces simplemente se dieron cuenta que sin evidencia no podían dejarlos privados de libertad. En casos, por supuesto, específicos, los dejaban privados de libertad. Pero en otros casos, fueron creativos, vamos a decir, el sistema judicial en esta situación fue muy creativa. ¿En qué sentido? En el sentido de que en vez de darle una medida cautelar y esperar que se siguiera investigando para luego determinar a qué iba a parar esa investigación, le otorgaban o le decretaban medidas cautelares bajo la figura de constitución de fiadores. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona, cuando se les indicaba que iban a quedar en una libertad restringida, le otorgaban unas medidas cautelares. ¿Para qué? Para tomar tiempo de que mientras ellos estaban privados se constituyeran los fiadores. Esto, por supuesto, era un tiempo que podían pasar 3, 4 y hasta 5 días mientras ubicaban a las personas que iban a servirle de fiadores, mientras se verificaba que esos fiadores cumpliesen con los requisitos de ley y posteriormente otorgarle unas medidas. El sistema judicial como tal también se prestó, y hasta el mismo gobierno, obviamente, para solicitarle, por ejemplo, a los fiadores que constituyeran cartas de residencia y cartas de buena conducta por el Consejo Comunal, y le ordenaban a los consejos comunales que no otorgaran esas cartas de buena conducta. Entonces, ¿en presencia de qué estábamos? Estábamos en presencia de un sistema judicial orquestado para que estas personas quedaran el mayor tiempo posible privadas de su libertad. Quiero hacer un énfasis, por supuesto, en la forma como fueron detenidos muchos de los estudiantes que nosotros, el equipo de abogados, atendimos.
Eso evidencia una manera muy drástica cómo estos organismos de seguridad del Estado se prestaron para torturarlo, porque hay evidencia en los expedientes que van a ser consignados y van a ser procesados a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos formando un equipo que está haciendo el análisis, la evaluación de juristas, que vamos a presentar cada una de esas denuncias con sus correspondientes elementos probatorios que demuestran que tenemos estudiantes y personas de la sociedad civil que fueron torturados, maltratados, humillados y, pare de contar, de una forma y un trato tan cruel que, aun cuando se les solicitaron en reiteradas oportunidades, porque llegaban golpeados al tribunal, que dejáramos constancia de los golpes, que fueran remitidos al médico forense para que le realizaran una evaluación médico forense, el tribunal negaba tal solicitud. Ahí tenemos una evidencia clara de que el tribunal estaba siguiendo lineamientos del gobierno nacional y que estábamos en presencia de una violación de derechos fundamentales. El derecho que tiene toda persona a ser atendida su salud, a ser atendida médicamente, a ser atendida y la protección de su vida. Pregunta para que continuemos. En el caso, hubo casos de maltrato a esos estudiantes detenidos y en dicho caso se dejaba constancia en actas o se le practicaba el examen médico forense pertinente. Al momento de que nosotros constatábamos que efectivamente habían sido maltratados psicológicamente, físicamente, en los casos en que eran evidentes esos maltratos y se solicitaba ante el tribunal que se dejara constancia, rotundamente el tribunal se oponía en muchas oportunidades a dejar constancia. Nosotros teníamos que ser creativos en ese sentido para dejar constancia, pero nos preocupaba más la parte de que fuesen atendidos por un médico forense, y en ninguno de los casos el tribunal accedió o permitió de que fueran trasladados para que fueran chequeados médicamente. Una de las razones que nosotros también evaluamos de esa constitución de fiadores era porque tenían lesiones que podían durar 3, 4, hasta 5 días, y en el término de la constitución de fiadores le permitía al tribunal y le permitía a los órganos policiales de que en ese periodo de tiempo se le podían borrar esas evidencias físicas. Y es la forma precisamente como un sistema de justicia venezolano, y quiero estar claro en lo que voy a decir, categóricamente, organismos de seguridad del Estado que aprenden a las personas, el Ministerio Público, que es el órgano encargado de velar por los derechos fundamentales de las personas, prestado también para ello. Y quiero estar claro también que el Tribunal de Control, que en este caso particular, o en este mes y tantos días que llevamos de manifestaciones, se han prestado para que estas personas de una u otra forma no tuviesen las evidencias médicas que iban a servir para formular las denuncias correspondientes en los órganos internacionales y nacionales. Una vez que le constituían los fiadores a las personas, por otras vías también la dilación se presentaba al momento de que situaciones comunes, en otros casos distintos a los casos de estudiantes, en menos de 24 horas, porque el marco legal lo establece. Una persona aprehendida, hay un lapso de 48 horas para ser presentado. A ellos los presentaban a la última hora, el último minuto, por una parte. Y en segundo lugar, por supuesto, se le constituía fiadores para que el lapso, por supuesto, durara más. Duraran ellos privados de libertad mientras constituían esos fiadores. Y en otros aspectos, cuando llegaban la constitución de fiadores, que el tribunal ordenaba la verificación de los mismos, manifestaban de que esos fiadores no iban a ser aceptados. ¿Para qué? Para que fuesen nuevamente a constituir fiadores, y dependiendo del caso, dependiendo del organismo policial, dependiendo de quién realizara una llamada, en qué sitio estaban estos estudiantes, qué interés tenían el estudiante o las personas de la sociedad civil para el gobierno, para el sistema judicial, le colocaban otro tipo de medidas que a veces era de imposible cumplimiento, de manera tal que después siempre se las cambiamos por una caución juratoria, pero una vez que pasaran hasta 12 y 14 días privados de su libertad. Una vez que estas personas fueron aprehendidas, en principio eran personas uniformadas
uniformadas, vamos a decir, de Guardia Nacional, de Policía Regional, pero no poseían un distintivo que les obliga a todo funcionario público a tener no solamente el uniforme, a estar plenamente identificado. Pedro Pérez, Juan, Silvestre, etcétera. Tiene que estar identificado quién es la persona que está cometiendo el acto de aprehensión. Eso por una parte. Las circunstancias de modo como fueron aprehendidos, tenemos estadísticas. No solamente porque lo hemos manejado de una manera ligera, no, muy por el contrario. Tenemos estadísticas que arrojan que muchas de las detenciones fueron practicadas a personas que de una u otra forma estaban apoyando, vamos a decir, la manifestación sin ningún tipo de instrumentos en la mano, sin ningún tipo de elementos que le diera a pensar al organismo policial que era un peligro para el Estado, que era un peligro para el acto que se estaba desarrollando. Y una vez aprendidas y llevadas al sitio de reclusión, tardaban hasta 10 horas en saber en qué instalaciones militares o en qué instalaciones policiales se encontraban recluidos. Obviamente, bajo esa premisa y bajo esa circunstancia, estamos hablando de que los familiares no tenían contacto con ellos directamente. Tenemos casos particulares donde a la persona la tenían lo que se llama en el argot policial, ruleteando, las tenían montadas en vehículos civiles, personas civiles, y la tuvieron por más de 8, de 11 horas. Y allí después las dejaban en alguna instalación militar o policial para que cayera dentro del procedimiento de las 48 horas o el lapso de las 48 horas y aperturaran el procedimiento de investigación penal. Quiero dejar claro también, y debo ser categórico en esto, hubo circunstancias donde sitios específicos, que fue Palaima, en el sector de Maracaibo, del estado Zulia, específicamente allí observamos la complacencia y yo diría hasta la complicidad desde el punto de vista jurídico de la Policía Regional y la Guardia Nacional, en el sentido de que llegaron motorizados, los que comúnmente llaman, vamos a decir, grupos armados, que bajo la visión y la presencia de los organismos de seguridad entraron y dispararon a mansalva. Afortunadamente salieron solamente 2 y desafortunadamente para estas 2 personas que salieron lesionadas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente, atendidas en un centro asistencial de la ciudad y se pudo, vamos a decir, aperturar la averiguación, pero todavía con toda esa situación que se presentó en ese sitio, donde motorizados de civil se presume que fueron identificados por una parte como oficiales de policía de una de las regiones, estoy hablando de Polisur, del estado Zulia, que fueron funcionarios y otros no funcionarios, arremetieron contra estos estudiantes que lo que estaban haciendo era ejerciendo el derecho a la manifestación. Una vez que ellos lo hieren, los trasladan al centro asistencial, se nos informa, y así fue atendido por el equipo de abogados por el movimiento, de que querían hasta cambiar la versión. De hecho, tuvimos hasta vamos a llamar, o el gobierno regional tuvo la osadía en la figura del primer mandatario del gobierno regional, el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, manifestando de que hubo un enfrentamiento. Las primeras de cambio, eso fue la declaración que dio el gobernador del estado Zulia. Por supuesto, una tesis muy insuficiente porque se cayó de inmediato. ¿Por qué digo que se cayó de inmediato? Porque los fiscales del Ministerio Público que se trasladaron al centro asistencial y se les puso en contacto con los familiares, se les puso en contacto con las víctimas, porque estos 2 estudiantes fueron víctimas de la masacre que hubo allí, porque eso no tiene otro nombre. Se pudo constatar que no fue ningún enfrentamiento, que no hubo disparos de parte y parte, no, solamente fue un bando que disparó, auspiciado y bajo la complacencia y complicidad de la Policía Regional y la Guardia Nacional Bolivariana. Evidentemente, si tuvimos situaciones donde el equipo de abogados atendió a víctimas de maltrato, lastimosamente no se pudo dejar constancia en las actas, pero luego de que fueron liberados, se les practicó su examen médico porque nos
es útil el examen médico por un centro asistencial público y hasta privado, solo que después se tiene que en todo caso oficializar desde el punto de vista procesal penal. Pero tenemos casos en los cuales las personas fueron violentadas físicamente, fueron maltratadas y hasta ultrajadas. Ciertamente tenemos casos muy particulares que los estamos ahorita valorando, los estamos evaluando para ser presentados individualmente para que surta el efecto legal que corresponde y lo vamos a llevar a las instancias a la cual nosotros creemos que debamos llevarlo. Al momento de la aprehensión de las, vamos a llamarlo porque yo lo llamo así, son víctimas, fueron aprehendidas pero eran víctimas. ¿Víctimas de qué? De la violación de los derechos que le estaban propinando en todo caso los organismos de seguridad del Estado. Dentro de esas 48 horas que se debe presentar a la persona aprehendida ante el juez de control, en muchos de los casos, en su mayoría los casos fueron presentados ante el tribunal. El problema se llegaba a presentar en el sentido de que el contacto que iban a tener los familiares o los abogados del equipo y por mi persona, con cada una de la información que a nosotros nos llegaba de que las víctimas, porque así los tenemos que llamar porque son víctimas, fueron aprehendidas por una comisión de la Guardia, nos pasábamos de destacamento en destacamento, nos daban información, hasta que de una u otra forma lográbamos obtenerla, 7, 8, hasta 9 horas después, logramos obtener esa información, estamos todavía en el lapso de las 48 horas, pero ya su derecho había sido violado, el derecho que tienen de que sean atendidos inmediatamente. Es más, los funcionarios policiales, por ley, y por la Constitución tienen la obligación de permitirle a toda persona aprehendida, sea imputado, sea víctima, pero en este caso víctima porque ellos son víctimas y han sido aprehendidas, de que efectúen llamada telefónica a sus familiares. Esto no se dio en la mayoría de los casos. Cuando fueron presentados ante el tribunal, que se supone que el fiscal del Ministerio Público iba a formular los cargos correspondientes, iba a indicar o a señalar de qué delito se les acusaba, es allí donde se presentaba el tiempo perentorio que ellos tenían y que lo consumían en su mayor expresión. Las declaraciones de ellos en muchas de las situaciones se dieron en horas nocturnas, hasta violaban vamos a decir, el precepto legal que establece que toda persona que sea privada, en este caso ilegal o legalmente, que se le señale como imputado no puede declarar después de las 7 de la noche. Y sin embargo, en oportunidades fueron declarados al término de las 48 horas después de las 7 de la noche y colocaban en las actas de presentación de imputado una hora menor a las 7 de la noche, pero que habían declarado posterior. Los abogados de la defensa, cuando en unas oportunidades se ponían en contacto con uno y decían, mire, usted declaró aquí a las 11 de la noche y están colocando que es a las 7, le van a dar medida cautelar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No quedaba otra opción que decirle, firma el acta así. ¿Por qué? Porque lo que nos interesaba era la libertad de esas víctimas. No importa que declararan después de las 7, por supuesto, allí estaban violando derechos fundamentales, porque declaraban después de las 7 de la noche. Luego de venir ruleteado, como dije, luego de venir privados de su libertad, luego de venir incomunicados porque no tenían contacto con sus familiares, los ponían a declarar a altas horas de la noche y después le cambiaban las horas poniéndolos o colocándolos menos de las 7 de la noche porque es un mandato expreso de la ley y para darle visos de legalidad a todas las actuaciones judiciales que establecieron estos jueces de controles que fueron seleccionados y que no existe en el Código Orgánico Procesal Penal jueces especiales para atender casos específicos. No, son jueces ordinarios que deben ser distribuidas las causas para que cada quien, conforme a la distribución, vayan conociendo, y lo que hicieron fue colocar 3 jueces para que atendieran todas las causas de todos los estudiantes o cualquier manifestante que al régimen o al sistema judicial se le presentara y cubriera y cumpliera con los intereses que le estaban rindiendo al gobierno. En momento, el tiempo, dependiendo de cómo se manejara la situación en el tribunal, como eran actas policiales que no tenían tantas evidencias, eran, vamos a decir, casi un formato, lo que estaban estableciendo allí, nosotros pudimos leerla, pero en el tribunal. Es un derecho constitucional, un derecho procesal,
establecer o tener acceso a las actas en el organismo policial. Allí en ningún momento fuimos permitidos a verificar cuál era la situación de la cual se le acusaba o la forma, de modo, tiempo y lugar en que fueron aprehendidos. No, solamente fue en el tribunal a última hora, pero por otra parte, afortunadamente no era tan voluminoso las actuaciones. ¿Por qué? Porque no tenían evidencia, eran fabricadas y ya era un formato. Los abogados que de una u otra forma teníamos experiencia en el área, podíamos perfectamente primero analizar y evaluar la situación jurídica de la persona, pero en un tiempo muy perentorio, porque si pasamos después de las 7 de la noche, ya no teníamos más acceso al acta como tal, sino ya a simplemente a que fuesen entrevistados, que fuesen interrogados y que se realizara simplemente el acto. Y por esa premura y entregándonos las actas a última hora, al último minuto, se pudiera decir que hasta de esa forma violaron los derechos procesales, el debido proceso y el derecho a la defensa. Muchas de las personas que fueron aprehendidas por los dos órganos de seguridad del Estado sí fueron objeto de extravío. Y yo ni siquiera lo llamaría extravío, realmente lo llamaría robo, porque en oportunidades le quitaron sus celulares, le quitaron prendas, le quitaron dinero, objetos que nunca aparecieron como una recolección de evidencia en un proceso penal. Eso por una parte. Adicionalmente a ello, les hacían o le practicaban experticias que no estaban autorizadas por un juez de control. Toda persona que sea aprendida para practicarles un examen, una revisión corporal, debe ser autorizada o cumpliendo con unos requisitos de ley, cosa que no sucedía en estos casos. Para poder verificar el celular de una persona que sea aprehendida, debe tener una orden, mínimo una orden de inicio del fiscal del Ministerio Público. Ellos enseguida agarraban, le sacaban el chip, verificaban la información y eso hasta lo relacionaban de que eran subversivos, de que eran terroristas. O sea, aquí vimos tipos penales que nos asombraron a los abogados en ejercicio. ¿Por qué? Porque con tan pobres elementos de convicción, el tribunal estuvo siempre dado a la tarea de establecer de que estábamos en presencia de una asociación para delinquir. Eso tiene unos requisitos muy particulares. No les importaba que no cumpliera con los requisitos. Les incluían la asociación para delinquir, les incluían el terrorismo, o sea, delitos que son muy graves y buscando la manera cómo dejarlos privados de libertad a solicitud del Ministerio Público y, por supuesto, cayendo hasta en el error que si bien admitían el delito de terrorismo y de asociación para delinquir, evidentemente sin evidencia no podían sustentar. Se ejercieron los recursos correspondientes y estamos en espera de la respuesta que en un país serio, en un sistema democrático, que donde funcione el sistema judicial, debe de ser revocada esa decisión. Y en caso de que no sea así, bueno, tendremos otros recursos y son fortalezas que vamos a tener para las denuncias que debemos interponer en los órganos internacionales. Bueno, allí en principio, aparte de esa asociación para delinquir y de terrorismo, estuvimos en presencia de personas agrupadas para infringir el delito. Teníamos también tipos penales como instigación para delinquir, que era lo que fundamentalmente estaban utilizando. Pero vuelvo y repito, lo más fuerte era ese terrorismo y asociación para delinquir, buscando la manera, como es una pena que tiene en su límite máximo más de 10 años, perfectamente podrían quedar privados de libertad, por cuanto toda pena que tenga más de 10 años, hay una presunción legal de que existe el peligro de fuga. Eso lo establecían así, pero luego no podían sustentarlo porque no habían los elementos probatorios. Respecto a las instituciones que están encargadas de velar por las garantías constitucionales, por el debido proceso, sin lugar a duda no tuvimos ni apoyo ni observamos que fuesen diligentes al momento de que fueron aprehendidos estas personas, estos estudiantes, personas de la sociedad civil. La Defensoría del Pueblo, en oportunidades, tuve contacto directo con la defensora,
por ejemplo, en la Plaza de la República, cuando fueron desalojados de manera salvaje, de manera abusiva, de manera arbitraria e incompetente para los órganos que de una u otra forma se llevaron a los estudiantes que estaban en la Plaza de la República y les incautaron todo eso, vamos a decir, su refrigerio, todos esos alimentos que ellos tenían, que se los había dado el pueblo, que se los habían dado las familiares, que se los habían dado las personas que estaban apoyando al momento de ellos constituirse en esa zona y manifestar voluntariamente su diferencia con el sistema que hoy nos está rigiendo en Venezuela. No funcionó la Defensoría del Pueblo. En presencia o en mi presencia, la Defensora del Pueblo, al momento que se les requirió, cuando fueron privados de libertad varios estudiantes en la Plaza de la República que fueron llevados al Core 3, se comunicó con el jefe del Core 3 y el jefe del Core 3 le informó delante de mí, porque eso mismo me lo dijo la Defensora del Pueblo de la región del Zulia, que a ella no le iban a dar tampoco acceso. La Guardia Nacional tuvo el tupé de en oportunidades manifestar, y yo quiero ser categórico en esto, la institución Guardia Nacional, podrán existir funcionarios honestos, pero los que nos atendieron a nosotros fueron de manera muy brutal, fue una manera muy arbitraria, muy abusiva. En oportunidades a los equipos de la defensa les indicaban que la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal, que lo alegaran allí en los tribunales, pero que en las instalaciones militares mandaban ellos. Y que le dieran gracias a Dios que no estaban procesando estos delitos, estas situaciones irregulares, según ellos, en los tribunales militares, pero que se estaba evaluando la posibilidad de asumir procedimientos ordinarios que están contemplados en nuestra legislación penal ordinaria, que no tiene nada que ver con la jurisdicción militar, que estaban ellos contemplando el hecho de que pudieran ser todos manejados o procesados en la jurisdicción militar. No tengo la menor duda de que tanto los tribunales como la Fiscalía del Ministerio Público están siguiendo lineamientos porque se reúnen a diario para ir evaluando la forma o buscar el método o la manera como tener el mayor tiempo posible a los estudiantes privados de su libertad. El sistema judicial venezolano, cada uno de los jueces que fueron atendidos, establecieron y manifestaban verbalmente, no así dejaron constancia en acta, pero en oportunidades, trataron en múltiples oportunidades y particularmente asistidos por mí o representados por mí, tratar de canjear, de negociar la libertad de los imputados siempre y cuando le respondieran a la obligación de no manifestar en público, situación esta que es totalmente violatoria al derecho constitucional de toda persona que tiene de manifestar y expresar, o sea, el derecho de decir lo que piensa dentro del marco legal. Los jueces en oportunidades se prestaron, no dejando constancia en el acta porque sabían perfectamente lo que eso pudiera acarrear, pero sí lo manifestaron delante de las personas que representamos, en estos casos estudiantes y personas de la sociedad civil, representantes de los estudiantes, familiares, padres o madres. Indicaban que adicionalmente a las obligaciones que se había constituido en la decisión que produjera el tribunal para otorgar la libertad de los estudiantes, establecían que tenían que cumplir con el deber y la obligación de no manifestar en público y hasta de no reunirse dos o más personas en la calle, en esquinas, en lugares públicos, de acceso al público. Eso lo llegaron a decir los jueces que atendieron los casos que nosotros de una u otra manera estábamos defendiendo y estamos todavía defendiendo, porque hace escasos minutos tenemos información de que están privadas otras personas de libertad. Esto es una manera sistemática. El gobierno tiene planteado privar de libertad a las personas, están buscando cómo tenerla el mayor tiempo posible privadas de libertad. No tienen los elementos, pero le siguen el juego, cumple con los intereses
cumplen con los lineamientos del gobierno nacional y del gobierno regional, dependiendo de las regiones, pero hablo por la región del Zulia, de que de la manera en que ellos puedan pretender mantenerlos privados de libertad, que lo logren. Tuvimos casos específicos que fueron también remitidos al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite. Luego les cambiaron el lineamiento, les cambiaron la orden y ubicaron a las personas en centros, vamos a decir, no de reclusión, pero natural, pero sí en organismos policiales, pero solamente utilizando algunas policías, porque no todas estaban prestas a tener estudiantes, y en el caso que quisieran tener estudiantes, como lo conseguimos con situaciones donde fueron algunas policías donde a la vez, después de la orden judicial de tenerlos privados de libertad mientras se constituían los fiadores, fueron maltratados, fueron vejados, no lo dejaban a los familiares verlo, y pare de contar.